Yo voy a consultar con respecto a eso del pago porque no habíamos tenido inconveniente con eso, entonces yo lo voy a consultar y con mucho gusto yo lo voy a estar informando. Muchísimas gracias, licenciada. Fíjese que anteriormente nunca he tenido ese problema hasta esta vez, ¿verdad? Me dio este problemita. Entonces, no, otra de las cosas que quería ver si iba mañana mejor al S7 a coordinación. No sé si para agilizar el trámite Sí, se podrá. eso estaría excelente. Si usted pudiera ir personalmente, estaría mejor porque así pues ya se agiliza. Gracias, licenciada, muy amable. Ok, para servirle, Enrique. Entonces, pues esa era la información que les quería dar con respecto al tema de asignaciones. Otra cosa que les quería decir, también se me pasó ayer darles esta información con respecto a la metodología del curso. En cuanto les estaba diciendo de los puntos, temas de participación en clase y la asistencia, también en cuanto a la metodología de los exámenes, sí, no les dije que para el día del examen, tanto el examen parcial como el examen final, sí voy a necesitar, por favor, que todos tengan su cámara encendida. Para las clases no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Que no enciendan su cámara, pero sí, para el día del examen, por favor, no voy a hacer ninguna excepción. Ese día sí necesito que todos tengan su cámara encendida. Y si yo veo que hay alguien con cámara apagada, entonces yo voy a estar revisando y voy a ir hablando ahí mismo y voy a ir preguntando por qué no tienen cámara encendida y así mismo se va a ir tomando en cuenta para su puntuación, ¿verdad? Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta, si alguien tiene inconveniente con su cámara, mejor si nos conectamos unos 15 minutos antes y vamos a ir revisando, porque así me van diciendo, mire, por tal razón no tengo mi cámara en la computadora, entonces voy a estar conectado en dos equipos para tener cámara encendida, pero sí es necesario que tengan cámara encendida, por favor. Y bueno, vamos a dar inicio con el curso del día de hoy. Déjenme compartir pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a ver lo que son ya los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Pues acá es un poco extenso el material que tenemos, ¿verdad? Tenemos todo lo que son los delitos contra la vida y la integridad de la persona, que abarca los homicidios simples, homicidios atenuados, homicidios calificados, aborto, agresión y disparo de arma de fuego, agresión, disparo de arma de fuego, que son por separado, ¿verdad? Cada uno. Las lesiones, que acá vamos a hablar de lesiones, el concepto general, lesiones dolosas, lesiones culposas, delito deportivo, exposiciones de personas a peligro, abandono de niños y personas desválidas, abandono por estado afectivo, omisión de auxilio, seguridad de tránsito, responsabilidad de conductores, acá como que no me salió completa, y ahí está, responsabilidad a otras personas. Entonces empezamos con lo que es el homicidio. Este lo encontramos en el artículo 123 del Código Penal. El homicidio es una derivación del latín hominum uccidere. Jurídicamente, pues es un delito que consiste en matar a alguien por acción o omisión, con intención o sin intención, sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. A ver, alguien que me haga favor de leer el artículo 123 del Código Penal. Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.
Gracias. Bien. Para comprender este delito se han tenido como elementos doctrinarios la existencia de la vida humana como un supuesto lógico, dado que no es posible dar muerte a una persona fallecida. Es el hecho de dar muerte como elemento material y que tal hecho sea como consecuencia de la culpabilidad de quien la provoque, pudiendo ser esta dolosa o culposa. Dentro de los sujetos del delito es posible ubicar como sujeto activo a aquella persona que lleva a cabo la acción u omisión de la que deriva la pérdida de la vida del otro sujeto. ¿Quién es el pasivo? Que para tener la calidad de sujeto pasivo, este debe estar vivo y ser un humano. Es importante destacar que el consentimiento del sujeto pasivo no exime del dolo del sujeto activo, por lo que se entiende que la vida humana está protegida por la legislación guatemalteca desde antes de nacer hasta la muerte. Es importante aquí también destacar que los tipos de este delito pueden ser dolosos o culposos, por lo que si el hecho de dar muerte a una persona se cometiera en ausencia de ellos, no se configuraría como delito, así como tampoco lo sería que una persona se cause a sí misma su propia muerte, ¿verdad? En este delito se admite el grado de tentativa, por lo que es importante conocer la intención, ánimo o motivación del sujeto activo, debido a que de esta forma se podría determinar si se diera una tentativa de homicidio o ante el delito consumado de lesiones. Aquí también vale la pena recordar que este delito es únicamente tipificable cuando a un ser humano se le ha producido la muerte. Si alguien tiene una duda, pues me levanta la mano y yo ahí voy a ir resolviendo las dudas, sin ninguna pena. Homicidios atenuados. Los homicidios atenuados son aquellos en los que la ley reduce la pena base del homicidio simple a circunstancias específicas que disminuyen la culpabilidad o el estado emocional del agresor. Aquí estos, pues vamos a encontrar una clasificación de homicidios atenuados, ¿verdad? Que el primero, vamos a ver, es el homicidio en estado de emoción violenta. Creo que acá ustedes pueden identificar una imagen que ha sido muy famosa, ¿verdad? Pero antes de proceder a esto, vamos a leer el artículo 124. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Se lo leo, licenciado. Artículo 124. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Gracias, Enrique. Solo les voy a dejar de compartir un ratito pantalla. Les voy a compartir un video. Que mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta. Me han preguntado acerca de qué es el delito de homicidio en estado de emoción violenta y cuál es la diferencia entre el homicidio regulado en el 123 y 124 del Código Penal. El homicidio es quien matara a una persona. Simple y sencillo, la pena de 15 a 40 años de prisión, todo inconmutable. El delito de homicidio en estado de emoción violenta es un delito tipificado en la ley, únicamente diciendo quien matara a una persona en estado de emoción violenta será sancionado con prisión de 2 a 8 años. 2, 3, 4 y 5 años pueden ser conmutables, de 6 en adelante ya no se puede conmutar. Pero ¿qué pasa? La emoción violenta es un estado del psique humano que estalla como cuando la persona se encuentra bajo efectos de alcohol o alucinógenos. Y sin embargo, el perito de INASIF, en este caso, hablando en Guatemala, no puede determinar si la persona en el momento de cometer el ilícito penal estaba bajo efectos de esa emoción violenta. Tiene que existir previamente que la persona padezca de quebrantos de salud, como por ejemplo psiquiátricos, esquizofrenia o bipolaridad, por ejemplo. En este caso, es algo muy difícil de determinar. La emoción violenta es un estallido de las emociones que altera el psique humano y que puede provocar ese estallido, lo cual conlleva a la comisión de hechos delictivos de cualquier otra índole. Sin embargo, en Guatemala, lamentablemente, no se puede
concretizar si efectivamente la persona al momento de comisión de derecho delictivo estaba o no bajo esa emoción violenta, que muchos justifican para el efecto de poder dirimir responsabilidad o reducir sanciones penales. En este caso, el homicidio, regulado en el 123 del Código Penal, pena de 15 a 40 años, todo inconmutable. El homicidio en estado de emoción violenta, 124 Código Penal, 2 años a 8 años, como digo, 2, 3, 4 y 5 años pueden ser conmutables, pero la vida de una persona no vale esos 2, 3, 4 y 5 años conmutables. Así que ya lo saben, para poder determinarlo tiene que perito INASIF, psiquiatra o psicólogo determinar si hay un antecedente psiquiátrico o psicológico que determine que la persona ya padece quebrantamientos psiquiátricos o psicológicos que afecten su psique humana. Y yo creo que muchos ya conocen este caso, ¿verdad? Y es un caso que fue muy famoso, bueno, ha sido muy famoso, ¿verdad? Porque sí, se ha escuchado mucho hablar de esto. ¿Y alguien me puede compartir su opinión respecto a esto? Licenciada, muy buena tarde. Sí, dígame, Buena Ruth. tarde, compañeros. Licenciada, tengo una duda en cuanto a ella, pues, ella, pues sí acepta este caso tan famoso, acepta y dice, mi delito es en estado de emoción violenta, entonces ella está aceptando haber cometido el delito. Y mi pregunta es, si en este caso o cuando una persona está aceptando el delito, ¿por qué razón no es procesada? Eh, pues a pesar que los estudios dicen que no es en estado de emoción violenta, pero está aceptando al final que sí fue, solo que se está justificando en este caso. Disculpe. Sí, recordemos que ahí sí que el Ministerio Público tiene que realizar sus investigaciones, ¿verdad? No podemos decir que se va a realizar solo por así, que se vaya a procesar y se vaya a dictar sentencia solo porque sí, se tienen que hacer varias averiguaciones antes de, y también que la familia está pidiendo que se haga justicia, y entonces ellos también solicitaron las investigaciones del caso. Entonces, pues aquí en este famoso caso, ella, si bien es cierto que está aceptando que fue en estado de emoción violenta, pues también se sabe que ella lo hizo más que todo por reducir su pena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la familia no está de acuerdo y por eso es que ellos están pidiendo que se hagan las investigaciones pertinentes. También, ahí sí que lamentablemente aquí en Guatemala tenemos una justicia muy, ahí sí que, ¿cómo poder decirlo, verdad? Que se dejan llevar por las influencias. Y pues sí creo que el poder que ellos han tenido lamentablemente ha sido bastante. Entonces veamos que ahorita la audiencia se las dejaron hasta el próximo año. Entonces no sé qué tanto poder han tenido ahí. Entonces sí, es lamentable, ¿verdad? Como ver el que, que tanto nuestras autoridades se dejan mal influenciar por todo eso, ¿verdad? Pero sí, no se puede dictar una sentencia en este caso, porque si tanto el Ministerio Público como el abogado defensor de la familia, ¿verdad? Están pidiendo sus investigaciones por aparte. Entonces no se puede dictar una sentencia pronta porque ambas partes están pidiendo investigaciones. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Yo veo que ustedes son un grupo muy tímido, fíjense, entonces creo que voy a tener que empezar a preguntar así al azar. A ver si encontrará por ahí Hazel Cardona. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? ¿Del caso o de
Sí, respecto al caso, ¿qué es lo que usted ha escuchado? ¿Qué es lo que usted opina? Em, pues, em, pues la verdad es que es un caso muy discutido y para empezar porque había empezado con homicidio y luego saltó a un homicidio de estado de emoción violenta y pues siento que se debía aplicar cuando realmente, o sea, existía una relación a ello, ¿verdad? Pero no sé por qué saltó de un homicidio a un homicidio de estado de emoción violenta. Siento que fue algo muy como em, inmediato que obviamente tuvo que ver con, em, ¿cómo podría decirles que no sé? Em, em, mm, más investigado tal vez. No sé cómo, ajá, pero eso. Bien, gracias, Hazel. Enrique, ¿me escucha? Sí, gracias, licenciada. Yo, pues, estaba viendo, ¿verdad?, el video y lo que se ha discutido al respecto, ¿verdad?, en los tribunales, es de que ella, el temor le llevaba a que podía ser más la pena, ¿verdad? Entonces, ella, para poder reducirlo a una pena menor, entonces ella estaba pidiendo que se juzgara como un homicidio en estado de emoción violenta, ¿verdad? Entonces, como decía el periodista, es de que una persona que actúa así, pues es porque está bajo efectos de algún efectos de licor o también por tener algún problema mental, ¿verdad? Entonces, pero aquí ella lo que quería es reducir la pena, porque recordemos que el homicidio es más, digamos, se le puede incrementar más la pena para ella, ¿verdad? Entonces, ella lo que quería es reducir en tal circunstancia, ¿verdad?, la pena. Gracias, licenciada. Exacto, gracias, Enrique. Sí, exactamente era lo que les comentaba, que realmente ella sí aceptó haber cometido el delito, pero que se le juzgara por haberlo hecho en estado de emoción violenta, justamente por eso, ¿verdad? Para que se le redujera su pena, pero al final, pues no logró su cometido porque después, pues, fue condenada a algo más, ¿verdad? Y pues ahí como bien andan muchos videos ahí diciendo se le borró la sonrisa, ¿verdad? Porque ahí ya no estuvo tan contenta que digamos, pero sí, lamentablemente, los tribunales han fallado en alargar tanto las audiencias, entonces ahí es, ahí está lo malo, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que ella trataba, de que le redujeran su pena, pero ahí sí que no ha logrado su objetivo, ¿verdad? Y bueno, realmente yo lo que quiero es que ustedes traten de participar un poquito más. Aquí yo no veo si realmente respuestas buenas, respuestas malas. Yo lo único que quiero es que ustedes participen, ¿verdad? O sea, que ustedes se abran un poquito más. Recuerden que esta carrera de eso se trata, ¿verdad? Y en sí el derecho penal, ¿verdad? Si ustedes se van a dedicar a ser penalistas, ustedes van a ir a debates, van a ir a audiencias, entonces, traten de ser un poquito más abiertos en cuanto a hablar, ¿verdad? Entonces, pues sí, por eso es que yo estoy tratando de que ustedes hablen un poquito más.
Si ustedes no participan, yo voy a ir agarrando al azar personas para que vayan hablando y vayan participando. Entonces, cuando sientan, yo voy a ir mencionando su nombre y les voy a ir preguntando. Ok, así que prepárense. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces con respecto a esto, el homicidio en estado de emoción violenta, ¿verdad? Como bien miramos, está regulado en el artículo 124, que ya lo leímos, ¿verdad? Es entonces que debe comprenderse que el homicidio en estado de emoción violenta se da con ciertas características, tales como una alteración psíquica temporal que afecta la capacidad de razonamiento del sujeto activo, sin que éste configure una causa de inimputabilidad, que la causa que produjo la alteración sea externa, es decir, que el actor no la busque propiamente por lo que devenga en él un impedimento para razonar y prever el resultado o mal que provocará. Y por último, que la causa externa esté sobre la culpabilidad, lo que disminuye la voluntad criminal del autor. A ver, se encontrará por ahí Hugo y Q. Creo que Hugo solo se conectó y no está presente. A ver, Jonathan Bosel. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 125? Artículo 125. En riña tumultuaria. Homicidio en riña tumultuaria. Cuando riñendo varios o acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero si los que hubiesen causado leves lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constatando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Gracias. Bien, entonces vemos que en riña tumultuaria es preciso indicar que para que se dé este delito debe existir de forma necesaria que se genere una contienda entre más de dos personas. Otro aspecto indispensable es que no solamente sea una riña en la que suceda el homicidio, sino que sea tumultuaria, elemento que haría difícil de distinguir los actos de los sujetos. En el homicidio en riña tumultuaria se dan dos situaciones. Una, que no conste el autor del homicidio, pero sí las personas involucradas que le hubieran causado lesiones graves. Y dos, que no conste quiénes ocasionaron las lesiones, y es en este último caso que aparece la responsabilidad sobre todos aquellos que participaron en el tumulto. En estos casos, el homicidio con varios sujetos activos derivado de la imposibilidad de determinar al responsable directo de este. Esto es así, dado la existencia de dolo indirecto, porque aún sin proponérselo y perseguirlo, todas las personas que riñen se presenta ese resultado como posible y continúan su acción. Un ejemplo que podemos colocar acá en riña tumultuaria, podemos decir que afuera de una feria local que había, esto es un ejemplo que sí se dio, ¿verdad?, en la vida real, afuera de una feria local en el municipio de Totonicapán, se desata una fuerte discusión entre un grupo de jóvenes que rápidamente escalaron a golpes. En esta pelea participaron alrededor de unas 8 personas que empezaron a lanzar puñetazos, también patadas y empujones.
durante un altercado que tuvieron, uno de los participantes cayó al suelo y murió, y este murió a causa de los golpes. Ante la confusión de los hechos y la cantidad de personas que participaron, las autoridades pues no pudieron comprobar cuál de todos los agresores fue el que dio el golpe mortal, y esa imposibilidad legal para evitar la impunidad, el juez imputó a todos los participantes que estuvieron ahí presentes, y pues a todos los participantes les dio el cargo de homicidio en riña tumultuaria. Entonces, pues ese es uno de los ejemplos prácticos que podemos colocar para que les sea más fácil de entenderlo, ¿verdad? Y pasamos al homicidio preterintencional. ¿Alguien que lea el artículo 126? El artículo 126, homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Gracias. Bien, el homicidio preterintencional se comete cuando el sujeto activo se propone ocasionar un mal o daño menor, siempre constitutivo de delito al sujeto pasivo, y sin pretenderlo realiza una acción que encuadra en la tipificación de homicidio. Se ha considerado a la preterintencionalidad como un tipo intermedio entre el dolo y la culpa. Para determinar la concurrencia de este delito, deberá de comprobarse y evidenciar que el agente activo no tenía por propósito causar la muerte de la persona. A manera de aclarar un poquito más este delito, si lo analizamos, el tipo de homicidio preterintencional opera a la inversa de la tentativa de homicidio, puesto que en la tentativa el sujeto activo se plantea la muerte de la persona y pues esta no lo consigue, ¿verdad? En tanto que en la preterintencionalidad no se presenta como motivo dar muerte a la persona, sino que afectarla de otra manera. En otras palabras, pues podemos decir que es cuando un desbordamiento de intenciones del causante en las cuales primitivamente quiso hacer daño a una persona, pero en la cual desafortunadamente terminó matándola. Un ejemplo clásico, ¿verdad?, de este homicidio es que durante una discusión un individuo empuja a otro con la intención de intimidarlo o causarle una contusión. Sin embargo, la víctima de este pierde el equilibrio y se cae bruscamente al suelo. Se golpea la cabeza contra el pavimento o la banqueta, ¿verdad? Y este fallece a causa del impacto. Acá podemos observar en este ejemplo, ¿verdad?, que las claves son una, pues la intención, ¿verdad?, que es el dolo. Pues en este caso el agresor buscaba lesionar únicamente y no lesionar o agredir, ¿verdad?, y no matarlo. Y pues, ¿qué obtuvo como resultado? La muerte que se produjo como consecuencia de la agresión. Pero es un resultado que él no deseaba y que al final sobrepasó el objetivo inicial, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los ejemplos clásicos para el homicidio preterintencional. Homicidio culposo. ¿Alguien que lea el artículo 127? Dice artículo 127, homicidio culposo. El autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias. La sanción será de 3 a 8 años de prisión. Si el delito fuera cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o cuando conduzca con determinada o empírica manifiestas en forma imprudente o negligente en situaciones que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física. Se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda. En caso de que no exista alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir
de 1 a 5 años. Si el delito fuera causado por piloto de transporte colectivo o de carga, será sancionado con prisión de 10 a 15 años y cancelación de la licencia de conducir por el tiempo que dure la condena. Gracias, Jonathan. Bien, acá pues se establece un supuesto genérico de este tipo penal, ¿verdad? Porque no expresa interés del medio utilizado para la comisión del delito, pudiendo ser el sujeto activo cualquier persona. Por su parte, existen otros dos supuestos específicos que exigen una conducta determinada para la configuración del ilícito, siendo que debe cometerse al conducir específicamente un vehículo en estado de ebriedad y cometer el homicidio a consecuencia de las acciones descritas anteriormente, ¿verdad? Por darse conducta negligente e imprudente. En estos casos, el sujeto activo es quien conduce el vehículo en el estado, pues ya descrito, que es el estado de ebriedad, ¿verdad? Otro aspecto que resulta importante es que este artículo, al expresar el término vehículo, no específicamente va a hablar solo de carros automotores, ¿verdad? Sino que también puede ser cometido con cualquier vehículo, como lo son lanchas o carreteras movilizadas, como por ejemplo animales, entre muchos otros, ¿verdad? Uno de los ejemplos acá podría ser que un conductor que va manejando a excesiva velocidad sin prestar atención en la carretera, por esta imprudencia no logra frenar a tiempo y atropella a uno de los peatones que iba cruzando la calle. Lo que provoca es la muerte de forma accidental y pues, ¿qué va a provocar acá? Que el conductor sea juzgado por homicidio culposo, ya que no tenía la intención de matar, pero por la negligencia que llevaba al volante, pues causó el fallecimiento, ¿verdad? Muchos casos, pues también se da que lamentablemente ahora, ¿verdad? Por ir viendo el celular, manejando, se da por muchas causas de negligencia, que no se dan cuenta que a veces van cruzando niños, van cruzando adultos mayores, ¿verdad? Y entonces los atropellan y ¿qué es lo que sucede? Y va viendo el teléfono, ¿verdad? Entonces, pues acá es donde se da el homicidio culposo. Y inducción o ayuda al suicidio. Solo antes de continuar, Ashley, si me puede hacer favor de enviarles el link de asistencia. Con mucho gusto, licenciada, ahorita se los envío. Gracias. Y ya tienen ahí el link para que puedan llenar su asistencia. Vamos a continuar y van a tener los 15 minutos que restan de clase para que puedan llenar el link de asistencia. ¿Alguien que pueda leer el artículo 128? ¿Cuál sería el tema que vamos a poner en la asistencia, licenciada? Sería homicidio. Gracias. Leemos el artículo, licenciada. Por favor. Dice artículo 128, inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo sin
Si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Gracias. Entonces, la inducción o ayuda al suicidio se refiere al hecho que una persona impulse, induzca o aliente a otro a suicidarse o que le prestare ayuda para cometerlo, tales como propiciarse los medios para hacerlo, facilitándole estos o con otro tipo de cooperación como lo puede ser de forma intelectual. Un ejemplo acá, pues puede ser un usuario en redes sociales acosa y chantajea y amenaza sistemáticamente a un menor de edad con publicar fotografías íntimas y no se quita la vida, logrando que el menor ejecute el acto, ¿verdad? Acá este es un ejemplo, ahí sí que se podría decir un poco común que se ha dado, ¿verdad? Porque creo que se ha dado tanto en adultos como en niños últimamente, ¿verdad? Que, que los empiezan a amenazar. Creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Gracias. Bien, les decía que los empiezan a amenazar con que si no les envían fotos o bien que si se las envían las van a publicar, entonces eso los lleva muchas veces al suicidio, ¿verdad? Pues otro ejemplo puede ser que una persona que padece una enfermedad terminal decide suicidarse, pero también que no tiene los elementos suficientes, ¿verdad? Viene un amigo y le compra y le prepara una dosis letal de medicamentos, dejándola a su alcance para que esta persona la ingiera. Entonces ahí es donde también le ayuda a poder suicidarse. Debemos tener en claro que cuándo es que pasa de ser una ayuda a un homicidio. Pues en este caso, cuando una persona enferma le pide a su hermano que termine con su sufrimiento, el hermano toma una arma y le dispara a la víctima o le prepara la soga y le empuja el banco, ¿ustedes qué creen que es? Perdón, ¿cómo era la pregunta, licenciada? Disculpe. Si una persona enferma le pide a su hermano que termine con su sufrimiento, porque él ya no aguanta más el, el sufrimiento que ha tenido, viene el hermano, toma una arma y le dispara a la víctima, o bien le prepara la soga y le empuja al banco, en este caso, ¿qué sería? ¿Homicidio o ayuda al suicidio? Sería ayuda al suicidio, licenciada. ¿Seguro? Yo pienso que sería homicidio porque ya se cometió el hecho delictivo, o sea, ya la persona perdió la vida, entonces ya no es solo la inducción o ayuda como autor intelectual, sino que es directamente homicidio. Yo también pienso que homicidio, Liz. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Quiero escuchar qué opinen más personas. Yo también pienso que es inducción o ayuda al suicidio, porque aquí dice quien induquiere y también dice quien prestare ayuda. Sí. Vamos a ver qué opina Wendy. Wendy Abad.
También quiero escuchar a Imelda. A Josefina Shula. Ok, voy a ir revisando asistencia con participación, porque si no voy a pensar que solo se están conectando y no están presentes acá en clase, ¿verdad? Bien, entonces, respondiendo acá al caso, esto ya pasa a ser un homicidio, porque acá no puede ser una inducción al suicidio, porque acá, pues en este caso, él ya está matando a la persona, ¿verdad? Entonces, no es que lo esté ayudando, sino que acá ya lo está matando. Entonces, por eso esto ya no es una ayuda, sino que ya es un homicidio. Entonces, sí, para las dos personas que dijeron que era una ayuda, pues acá les aclaro, la verdad, que no es una ayuda al suicidio, sino que esto sí ya pasa a ser un homicidio. Por eso es que tenemos que tener clara la diferencia entre qué es un homicidio y qué es una ayuda al suicidio. Jonathan. Licenciada, una pregunta. Entonces, si, por ejemplo, si yo le, en lugar, porque nos dice que inducción, nos decía que es impulsar o motivar. Nos decía que si yo, entonces, si yo le entrego a alguien, por ejemplo, un medicamento y le digo, con esto le termina el sufrimiento o el dolor de su enfermedad y la persona fallece, ya pasa a homicidio, ya no sería inducción. Bueno, yo sí lo estoy entendiendo. Si lo hace con la intención de matar a la persona, prácticamente sí, ¿verdad? Porque está teniendo la intención lo está haciendo con el pensamiento de se lo voy a dar porque lo voy a matar. Ahora, sí, como bien lo decía en el ejemplo anterior, que en este caso la persona que padecía una enfermedad terminal estaba decidiendo suicidarse, pero que no tenía los medios necesarios, el amigo le compraba la dosis letal y lo único que hizo fue el que la dejó a su alcance para que la persona simplemente la encontrara y él se la tomara y muriera. Ahí lo único que hizo fue ayudarlo, más no tenía la intención de decir, ay, sí, yo se lo voy a dar porque quiero matarlo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ah, pero es que sí. Bueno, sí, sí, ya, ya, ya. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Rosa? Pero si en este caso la persona lo hizo con buena intención en teoría de que se mejorara y es por desconocimiento, ni siquiera se puede juzgar por negligencia, pensaría yo. En el caso que les puse donde pasó a ser homicidio, en este caso la persona estaba enferma y le pidió al hermano que terminara con el sufrimiento que tenía. Entonces, bueno, en el primer supuesto, el hermano tomaba el arma y le disparaba. En el segundo supuesto, él preparaba una soga y ya la persona, digamos que dentro de la soga, venía el hermano, le empujaba el banco y de una vez lo mataba. Esos son los dos supuestos. Entonces, Pero supongamos de que si, bueno, no yo poniendo un tercer escenario, ¿verdad? De que si le decía, bueno, yo sí ya le comprendí. okay. ¿Cuál es su tercer supuesto? Dígame, así la idea es que ustedes lo comprendan por completo. Ah, Okay, ¿cuál es su tercer supuesto? Dígame, así la idea es que ustedes lo comprendan por completo. bueno,
de que si solo le pedía ayuda, de que si sentía mal, va para que se mejorara y no le pedía de que lo ayudara a acabar con su vida y solo lo hacía para que se mejorara y al final lo llevaba a la muerte. Bueno, en este caso podemos entender que no sería ni siquiera ayuda al suicidio ni tampoco sería un homicidio, ¿verdad? Sino que Sí. aquí ya es un homicidio, bueno, sí sería un homicidio, pero ya sería preterintencional. Ah, ya. Ujú. Porque Ah, no, bueno. él no tenía la intención de matarlo, sino que era una intención de ayudarlo. Ah, bueno. Gracias. Ok. ¿Más que tengas una duda? Creo que por la hora, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí, porque así pues ya no avanzamos con otro delito. Y Jonathan, Licenciada, yo le tengo otra pregunta con respecto a lo que estamos viendo, que son homicidios atenuados. ¿Cómo se vincularía eso con el artículo 26, que nos dice también que es las circunstancias atenuantes? a ver, léame el artículo 26. Que nos dice son circunstancias atenuantes y nos dice inferioridad psíquica. Y nos enumera las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin excluirla la capacidad de comprender o de querer del sujeto. También nos da el inciso 2, exceso de las causas de justificación, el exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Numeral 3, estado de motivo, obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. 4, arrepentimiento eficaz, si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Número 5, reparación de perjuicio. Dice si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido o indemnizado adecuado y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse sentencia. Y la preterintencionalidad, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. También la presentación de la autoridad, si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad, confesión espontánea, la confesión del procesado si lo hubiera presentado en su primera declaración. Bueno, son varios, licenciados, son 14. Ya encontré acá el artículo. Dice que, recordemos acá, no confundamos lo que son los delitos con, en este caso estamos hablando de circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Por eso es que estamos hablando de circunstancias atenuantes, pero en cuanto a la responsabilidad penal. Aparte, esto que estamos viendo acá son los homicidios atenuados. Esto ya es directamente un delito, no es una responsabilidad, sino que es un delito cometido. No sé si logro explicarme. Entonces tiene su diferencia en responsabilidad y delito. Exactamente. Muy bien, gracias.
Entonces ya por la hora, pues sí, los dejo ir a descansar y entonces continuamos el día de mañana con la clase. Como les dije al inicio del curso, ¿verdad? Bueno, ayer sí fue un poco corto porque solo era la presentación del curso, pero sí, este curso es muy extenso porque sí son demasiados delitos los que existen, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tratar de resumirlo un poquito, ¿verdad? Pero sí, por eso es que el día de hoy sí tuvimos un poquito larga la clase, pero espero que descansen y nos miramos el día de mañana. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.